Hola mi hermosa mujer, bienvenida a Primero Yo Podcast. Hoy vamos a hablar de algo que a muchas nos han hecho olvidar: la conexión íntima entre lo que pensamos, lo que sentimos y cómo se manifiesta esto en nuestro cuerpo. La conexión entre la psique y el cuerpo. Si alguna vez has sentido que el cuerpo te está hablando, pero no entiendes el idioma de tu cuerpo, este episodio es para ti, porque no somos solo cuerpo, no somos solo mente. Somos vibración, somos emoción, somos alma y todo está profundamente entrelazado. Este es un tema que cuando yo hice la encuesta por el canal de difusión de Instagram, os pregunté de qué queríais que hablara en el podcast. Yo sé que en ese canal estáis un poco tímidas todavía. Y en algunas ocasiones me escribisteis por privado, más los temas que me habían salido vuestros en la cajita de preguntas que dejé. Yo dije, bueno, voy a hacer un podcast entonces sobre la psique femenina. Pero me puse a escribir y me salieron 3 temas. Uno de ellos era la conexión entre la psique y el cuerpo y fue el más votado. Los otros 2 vendrán progresivamente en los próximos episodios, el de la conexión con la mujer salvaje y el de cómo nuestra psique nos condiciona en las relaciones amorosas, cómo a veces el condicionamiento que tenemos como mujeres, nuestra psique, nos hace estar en relaciones que no necesariamente nos convienen. Y quiero empezar este podcast con una frase que me encanta, que me inspira, que me recuerda que somos un todo y que tenemos que prestarle atención no solo a la mente. Y es que los pensamientos son el lenguaje de la mente, pero las emociones son el lenguaje del cuerpo y la inspiración el lenguaje del alma. No sé exactamente de qué autor o autora es esta frase, no me la quiero apropiar porque no es mía, pero me encanta. Si alguien sabe de quién es, por favor, que me la diga para darle crédito a la persona que la dijese por primera vez como persona célebre. Vamos a hablar de pensamientos y creencias y cómo afectan estos pensamientos y creencias a nuestra salud. Porque es que el cuerpo no olvida, el cuerpo almacena nuestras emociones, nuestras historias y, ojo, el cuerpo almacena también nuestros silencios, que esto es algo muy latente en nosotras las mujeres, todas las veces que cerramos la boca, que nos silenciamos, que creemos ser demasiado o creemos que tenemos que callar porque calladitas estamos más guapas, o lo que sea que nos hayan hecho creer sobre sentir, que sentir no es bueno. Ahí ese silencio que pensamos que es mejor, eso se queda almacenado en nuestro cuerpo. Sabéis que uno de mis, pues no sé, metas en la vida, no lo llamo metas, una de las razones que me mueven en esta misión que tengo en este momento, haciendo a las mujeres reconectar con su cuerpo, es entender esto, es ver qué es lo que está almacenado y entender que el cuerpo es este vehículo, el cuerpo es nuestro instrumento. Y bueno, vamos a empezar entendiendo esto un poco más, porque quizá lo has escuchado más de una vez, ¿no? Como los pensamientos afectan al cuerpo, las creencias afectan al cuerpo, porque te voy a decir más, nuestras creencias se convierten en nuestra biología. Nuestra biología, nuestro cuerpo, cómo nacemos, cómo crecemos, cómo nos desarrollamos, qué habilidades tenemos. Está condicionado por lo que creemos. Y lo que creemos es lo que pensamos repetidamente. Digamos que se nos ha dicho o se nos ha hecho creer que somos materia, porque somos sólidos, porque lo que vemos es sólido, tocamos y es sólido. Sin embargo, tenemos que volver a repetir que somos partículas en constante movimiento. Somos vibración. Y las creencias son fuerzas vibratorias. Cada creencia tiene
cierta vibración. Entonces, si yo soy vibración y las creencias tienen vibración, ¿no creéis que la creencia, la vibración de la creencia puede afectar mi vibración? Si todo en nosotras es energía, imagínate cómo sostener ciertas creencias nos afecta, como por ejemplo creencias de mi cuerpo es débil, mi cuerpo no es bonito, no puedo confiar en mí, no soy suficiente. Yo he tenido casos de mujeres en mis sesiones individuales que, por ejemplo, me acuerdo de ella en concreto, no voy a decir su nombre, aunque aquí acostumbramos a ponerles nombres, nombres inventados o nombres, un nombre cualquiera. Podemos llamarla en este caso, no sé, Ana. Ana era una mujer que tenía muchos dolores menstruales y que, bueno, estuvimos trabajando algunas heridas emocionales, estuvimos aprendiendo a poner límites porque ella tenía muchos problemas a la hora de poner límites a otras personas, siempre pues como que daba el brazo a torcer y no respetaba su espacio para ella misma. Y cuando empezó a trabajar en todo esto, ella me decía: Raquel, no me puedo creer que de repente me duele mucho menos la regla. Y yo le decía: pues no lo puedes creer, pues yo sí lo puedo creer, porque tus creencias están directamente relacionadas con todo tu cuerpo, pero en las mujeres hay una conexión muy profunda de nuestro, vamos a llamarle, órganos reproductores. No me gusta llamarlo así porque es como que entonces da lugar a confusión de, estos órganos solo sirven para la reproducción, y no hay nada más lejos de eso. O sea, nuestros órganos reproductores, que se llaman así, y quizás se los ha encasillado así porque no se conocía o no quería que conociéramos lo mucho más que son capaces de, pues, de aportarnos, traen tanta información y son un centro para nosotras. Entonces tenemos que entender que obviamente muchas de nuestras creencias nos van a afectar directamente a nuestros órganos reproductores por encima de otros. Puede afectar a todo, pero es que nuestros órganos reproductores, nuestro útero, nuestros ovarios, nuestras trompas de falopio son un reflejo de todo lo que pasa en el resto del cuerpo. Las hormonas, que las hormonas no son solo un tipo como que, esto es hormona. La hormona puede tener muchas formas, pero las hormonas son mensajeras. Y si, por ejemplo, hay un estrés constante o hay tristeza o hay ansiedad, esas señales llegan a cada célula de nuestro cuerpo. Por lo que las hormonas, no podemos hablar solo de hormonas en una cuestión meramente reproductora, porque es muchísimo más que eso. Y eso es lo que quiero que entendamos con este podcast, que la conexión de nuestra psique con nuestros órganos reproductores, con nuestras hormonas, es directa, totalmente directa. Y te voy a poner algunos ejemplos de emociones reprimidas que pueden dar lugar a síntomas físicos. Por ejemplo, la dificultad para poner límites, como hemos dicho en el caso de Ana, puede llevar a problemas menstruales. No tiene por qué ser dolores, pueden ser otros problemas. La dismenorrea es solo uno de ellos. El cargar con cargas válgase la redundancia, el cargar con lo que no nos corresponde puede llevarnos a fatiga crónica. Y las glándulas adrenales, que son grandes responsables de esto, están muy directamente relacionadas también con nuestra salud reproductiva, que ya hemos dicho en este podcast que no es solo reproductiva, pero también afectan directamente. ¿Y qué tan normal es eso en una mujer? El cargar con todo, el decir yo puedo con todo sola, el hacernos cargo de lo nuestro, lo de nuestra pareja, lo de nuestros hijos, lo de nuestra madre, tarará, tarará. Claro, ¿qué pasa? Que ¿cómo no vamos a vivir cansadas? ¿Cómo no vamos a vivir agotadas? ¿Cómo los 3 días que tengo de descanso me pongo enferma? Pues claro, si es que no le has dado ni siquiera espacio a tu cuerpo a ponerse enfermo. Y el cuerpo, cuando no lo escuchas, grita. Por ejemplo, otra
que es muy común y más conocida, los trastornos digestivos, a veces vienen de nuestra propia dificultad para digerir ciertas emociones. Es decir, si hay algunas emociones que te cuesta sentir, puede que eso traiga problemas digestivos. Y estos son súper comunes en las mujeres, más que en los hombres incluso. Y los problemas digestivos también están directamente relacionados con la salud reproductora y las hormonas, porque pues un exceso de, vamos a decir, estreñimiento o diarrea afecta directamente al útero, a las hormonas, etc. Se han dado casos en los que mujeres, por decir, con estreñimiento, al comenzar con una terapia emocional son capaces de mejorar el estreñimiento sin cambiar la dieta. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a soltar, defecar, soltar lo emocional, también a veces es cuando el intestino dice, ok, que no tengo que retener, que puedo soltar. Y aquí vamos a hablar del tema, yo creo, de los más hablados, más conocidos, que es el estrés. Obviamente todas y todos, hasta cierto punto, somos ya hoy en día conscientes de lo que provoca el estrés en nuestra vida. Pero aquí quiero pues hablar de algo en concreto, porque cuando vivimos en estrés constante es cuando estamos en este modo supervivencia. Hablamos, creo que fue en Instagram, que os hice un vídeo hace bastante, un reel, que os explicaba que la Ayurveda nos cuenta que tenemos que tener el Ayurveda nos habla de que hay 7 capas o dhatus y que tenemos que nutrir todas las capas 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a la 7ª, que sería la reproductora, y para que la reproductora esté saludable, las otras 6 capas anteriores tienen que tener salud. Si las otras 6 capas no tienen salud, cuando llegamos a la del medio, por así decirlo, porque yo la puse en el medio porque fue el dibujo que os hice, pero cuando llegamos a la 7ª, que vamos a imaginarnos como si estuviéramos pelando capas de cebolla, cuando llegamos al centro, si las otras no estaban saludables, pues la del medio no le llega nutrición, no le llega amor, no le llega nada, estoy en supervivencia, no le voy a poner, mi cuerpo no le va a poner prioridad a la 7ª capa, que es la reproductora. Yo le voy a poner, como mucho, si tengo energía, se la doy a la primera capa, a la segunda si acaso, y a lo mejor me llega a la tercera, pero las últimas capas se quedan sin mi energía. Y como podemos comprobar, cuando quiero sobrevivir, la reproducción no es ni siquiera una de las primeras prioridades. Las prioridades se basan en mantener los órganos que son vitales de vida o muerte funcionando. Ahora, que yo tenga mis órganos vitales del cerebro, el corazón y los pulmones, ni siquiera el cerebro en su mayoría, pero parte del cerebro que me mantiene viva, el corazón y los pulmones medianamente funcionando, no quiere decir que esté funcionando todo lo bien que podría funcionar, pero estoy sobreviviendo. ¿Qué pasa cuando hay estrés en una mujer? También en un hombre, pero estamos hablando de mujeres. Me baja la libido, se me altera el ciclo, llega el agotamiento. Yo recuerdo un círculo de mujeres que hice, y esto, ojo, esto no va a sacar información de lo que vivimos ahí, porque los círculos de mujeres son sagrados y lo que se aprende ahí se queda ahí, pero recuerdo el tema en torno a el deseo sexual, que había bajado mucho en las participantes, y la gran mayoría de ellas tenían o un emprendimiento o un estrés laboral alto. Y claro, la pregunta era: Raquel, ¿cómo es esto posible? A mí antes me atraía a mi pareja, ya no tengo ni ganas, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Yo te lo digo, ese estrés hace que te baje la libido de nuevo. El cuerpo es súper inteligente, mi amor. O sea, si tú, pongamos lo que te acabo de decir.
si tú tienes estrés, tú estás en modo supervivencia, no hay reproducción. O sea, tu cuerpo dice, ¿para qué me voy a reproducir? Y si, ojo, porque hay gente que dice, pues mi amiga está súper estresada y se quedó embarazada. Ya, pero ¿en qué condiciones y qué le trae eso al bebé? Que eso a veces no se tiene en cuenta, porque se desconoce, pero también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el caso es, el cuerpo es tan inteligente que si no quiere que te reproduzcas, porque no es su prioridad, porque no puede ahora estarle mandando energía a un bebé que la necesita, un montón de ella, porque la necesitas tú, que estás intentando sobrevivir, no te va a dar deseo sexual. No te va a dar deseo. Va a decir, no, ni te acerques a ese hombre, por favor, no vaya a ser que te vaya a fecundar. No, es obvio. O sea, no es obvio, pero es la manera en la que funciona el cuerpo. Es una manera hermosa en la que el cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Entonces, obviamente, el cuerpo no se abre a crear cuando está luchando por sobrevivir. Y eso es así. Y no se abre a crear ni un bebé, ni una idea. Y me dirás, pues yo es que trabajo bajo estrés y aún así tengo ideas. Bueno, pues imagínate lo que serías capaz de crear si no vivieras bajo estrés. Yo sé que es muy difícil hoy en día y me compadezco de esas personas que tienen trabajos súper estresantes, que tienen una vida muy llena de cosas. Yo también a veces vivo en ese estrés y a veces, ojo, que el estrés no es solo de, trabajo mucho, tengo hijos, etcétera. El viajar, por ejemplo, también es un estrés para el cuerpo. El montar en aviones constantemente es un estrés para el cuerpo. Son condiciones a las que le ponemos al cuerpo que empieza a notarse extraño y decir, madre mía, necesito más recursos de los que necesitaba antes para seguir adelante. Entonces, yo sé que para muchas personas reducir el estrés en sus vidas es muy difícil, es muy complicado, pero cuando tenemos la información podemos empezar a encontrar prioridades para cambiar esta situación. Yo no digo que tengas que cambiar de trabajo si es que no te es posible, yo no digo que dejes de hacer, no, digo que a lo mejor puedes tomarte mini breaks, puedes utilizar música más tranquila, puedes utilizar tu respiración durante el día, puedes tomar medidas, vamos a decirlo así. Porque de nuevo te vuelvo a decir que el cuerpo es el camino de sanación y no dejaré de insistir en esto y para esto estoy aquí, para recordarte que, por ejemplo, respirar profundo calma el sistema nervioso. El movimiento libera emociones. Comer con conciencia también puede ser una forma de decirte te mereces lo mejor, te amo, estás a salvo. Y de eso hablamos en el podcast anterior, que os propuse 11 rituales y uno de ellos era el de la comida. Y ahí te explico cómo la comida, de qué manera y con qué intención le podemos estar mandando también un mensaje de amor y de calma a nuestro cuerpo. Ahora bien, yo sé que cuando uno habla de estas cosas nace la culpa. Nace la culpa de, es que yo tengo estas creencias y por culpa de estas creencias estoy enferma, yo sufro mucho de X y entonces por culpa de mis pensamientos es que sufro de esto, madre mía, ¿cómo lo voy a solucionar? Esto es horrible, que me calmen esta mente, que me la apaguen con un interruptor porque yo no puedo más conmigo misma. Lo entiendo, la culpa es una emoción muy pesada que cuando llega, es dura, la culpa es dura. Pero esto no es para la culpa. Si yo te cuento esto, es para que sepas que tú tienes responsabilidad. Y hagamos esta distinción porque es muy importante. No es que seas culpable, es que eres responsable. La culpa te paraliza, la responsabilidad te libera. ¿Y por qué? Nos hacen pensar a las mujeres, a los hombres, a los humanos en general, que no somos responsables de nuestra salud. Que la responsabilidad de nuestra salud está en un doctor, que tú vas, te manda una pastilla, chao, ya estoy bien. Sin embargo, en muchas ocasiones eso está muy lejos de 1, ser responsable, 2, ayudarnos a nosotros mismos a sanar, 3, entender lo que nos está pasando. Entonces, cuando yo sé
porque he entendido que soy responsable de mi salud, yo no voy a otra persona y le digo, oye, dame una pastilla para calmarme esto. No, yo miro dentro de mí, yo trabajo en mí, yo encuentro otras maneras de soltar. Yo entiendo que como soy en parte responsable, tengo la capacidad de sanarme. Y te voy a contar algo, la parte de la mente que crea la enfermedad es distinta a la parte que la sufre. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor te ha volado la cabeza. La parte de la mente que crea la enfermedad es la parte en la que están las creencias. Las creencias, ya hemos hablado en otros podcasts cuando hablamos en la última temporada en la que hablamos de ser auténticas, hablamos de dónde vienen muchas de nuestras creencias, que algunas vienen de la tribu, que algunas ni siquiera son nuestras. Las creencias se heredan, o sea, porque pues son vibración y se contagian también. Entonces, las creencias están en una parte de la mente inconsciente que hasta que no hacemos ciertos ejercicios, hasta que no nos preguntamos, hasta que no empezamos a investigar y encontrar dónde está la raíz de ciertas cosas, no tenemos acceso a ella. De hecho, ¿cuántas creencias tendremos en nosotras y nosotros que no conocemos? Muchísimas. Claro que esa parte de la mente, la que tiene las creencias, vamos a decir que es la que crea la enfermedad, pero la que lo sufre es la consciente, porque yo soy consciente de que yo tengo este mal, de que me duele aquí, de que me duele allá, pero no soy consciente necesariamente de cuál es la creencia que me lo ha creado. Esto es como la típica imagen que se ha visto en Instagram 2000 veces del iceberg. El iceberg, lo que se ve por arriba, que sale del agua, viene a ser la dolencia, los síntomas, lo que me pasa. Por abajo están las creencias y otras cosas más que no lo vemos a simple vista. Hay que, por así decirlo, coger un submarino, mirar abajo y ver qué es lo que hay, hacer terapia o lo que sea. Entonces, es importante saber esto para dejar un poco de lado la culpa. Como que, bueno, es que no soy consciente. Y poco a poco voy a ir trabajando, poco a poco voy a ir deshaciendo nudos y poco a poco me voy a ir sintiendo mejor. Es ahí cuando yo digo, soy responsable porque me importa, porque quiero ir a la raíz, porque me quiero sanar. No voy a sentir culpable de, jolín, tengo un montón de síntomas y todos estos síntomas soy culpable de todos. No. Es, wow, tengo responsabilidad, puedo intervenir, soy parte de mi curación, voy a poner de mi parte. No voy a dejar la responsabilidad en otra persona. Yo tengo el poder, yo tengo la capacidad. O sea, esto no es un mensaje para noquearte como que, ya no. No, es un mensaje para darte fuerza, para darte ese empoderamiento con respecto a tu salud, a ti misma, que cuanto más aprendas sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tus ciclos, sobre tus emociones, sobre tus creencias, sobre tus pensamientos, más fácil te va a ser sanarte y aunque dependas de la ayuda de un profesional del tipo que sea, vas a poder poner más de tu parte porque vas a saber que tú juegas un rol fundamental en tu propia sanación, porque tu cuerpo es una manifestación de energía espiritual. Lo que piensas y sientes se expresa en tus células. Y ojo que no solo en nuestra salud, también en la de otras personas, porque nosotros, como he dicho, somos vibración, por lo que no terminamos en la piel. Tenemos un campo vibratorio que interactúa con el mundo, con otras personas, con nuestras propias células y con las de otras personas. Entonces, nuestra vibración o la vibración de otras personas también nos afecta. Y esta es nuestra manera de afectarle al mundo. Es decir, si yo voy con X creencias a otra persona constantemente, esa vibración de esas creencias va a afectar a cómo la otra persona vive su vida o cómo percibe el mundo. Hay creencias, por ejemplo, como vamos a decir, no puedo estar sola, necesito que me elijan, que vienen de generaciones pasadas, no son necesariamente nuestras. Y hay generaciones hay creencias, que uno dice, wow, es que a toda parte del mundo donde voy, las mujeres tienen creencias parecidas, de que necesitamos una pareja, de que no somos suficientes, de que siempre tenemos que estar bonitas, de que vale mucho más lo que hacemos y nuestro físico que lo que somos. Entonces,
no puede ser que todas de la nada, de cero, hayamos sacado estas creencias. No, es más una cuestión de que esto viene de otras generaciones, esto se contagia de unos lados a otros. Entonces, tenemos que tener esto claro también. Y aquí hay un tema también relacionado con esto, ¿no? Con que las mujeres tenemos creencias parecidas en muchas sociedades, sociedades de todo el mundo, me quiero referir, y son las enfermedades autoinmunes, que tienen una raíz que mayormente viene a ser emocional, y la incidencia de las enfermedades autoinmunes en mujeres viene a ser aproximadamente del 80% con respecto a los hombres, por lo que, wow, nos castigamos por sentir, por no poder con todo, por no ser lo que esperaban de nosotras. Y ahí es cuando se despiertan estas enfermedades. Entonces, poco a poco podemos ir reconstruyendo estas creencias, cambiando o al menos reconociendo para empezar a hacer un trabajo con ellas. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio para entender que el cuerpo no es un obstáculo, nunca lo será. El cuerpo, por el contrario, es un oráculo, es una brújula para indicarnos el camino. Cuando te hablas con amor, tu cuerpo empieza a florecer. Entonces, ¿cómo va a ser un obstáculo? No, es como esa señal que necesitas para entender por dónde puedes empezar a tratarte un poco mejor. Así que vamos a hacer este ejercicio en el que vas a cerrar los ojos, a no ser que estés conduciendo, por favor no lo hagas si estás conduciendo, y vamos a empezar a respirar profundo. Respira por la nariz, inhala profundo y exhala de nuevo por la nariz. Vas a inhalar profundo de nuevo hacia tu barriga y la vas a inflar todo lo que puedas. Y vas a soltar. Y ahora, sin ningún tipo de juicio y con curiosidad, esperando a que tu cuerpo te responda lo que te tenga que responder, le vas a preguntar: ¿qué creencia me limita hoy? ¿Qué patrón mental quiero soltar? Escucha simplemente lo que llegue. No juzgues ni intentes crear una respuesta. Quizá no escuchas una frase, quizá es un color, quizá es una sensación, quizá es una emoción que brota en ti con fuerza. Es bienvenido. Quizá te quedas en blanco y tengas que repetir esto en otro momento. No pasa nada. Acéptalo. Si nunca has conectado contigo o con tu cuerpo, es posible que te sea un poco más complicado aprender a escuchar estos mensajes. Si ya sientes que has recibido algún tipo de mensaje, vas a coger tu cuaderno, lo vas a escribir, lo vas a nombrar y vas a decidir que te vas a hacer responsable, por lo que vas a definir una acción, así sea simbólica, que vas a llevar a cabo para que te acerque a esa nueva versión de ti, para que te deje soltar esa creencia. Y bueno, si este episodio te ha gustado, si te ha resonado, si lo consideras valioso para ti, por favor, compártelo en las redes con tus amigas, con tu familia, con esas mujeres de tu vida que
¿Crees que les vendría bien entender que pueden hacerse responsables de su salud, que no tienen por qué sentir culpa y que tenemos más capacidad de la que creemos y que a pesar del condicionamiento que llevamos cargando por años, podemos empezar a cambiar, pero como mejor vamos a cambiar todo esto es juntas, compartiendo esta información, entendiéndola todas para no sentirnos solas? Y si quieres algo, necesitas algo o quieres comentarme algo sobre este podcast, por favor, escríbeme por Instagram, me encantará leerte. Nos escuchamos en el próximo episodio, te mando mucho amorcito y un beso muy grande. ¡Mua!